Y vamos a pasar ya a presentar a nuestra tercera ponente, doña Ana Isabel del Moral García. La señora del Moral es licenciada en Farmacia y Biología y catedrática de Microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Ha publicado más de medio centenar de trabajos y ha participado en numerosos proyectos de investigación en el campo de la biotecnología microbiana. En el área de la transferencia tecnológica, es socia fundadora de la spin-off Extreme Biotech, Sociedad Limitada de la Universidad de Granada, empresa que tiene como finalidad el aprovechamiento de los microorganismos para ofrecer soluciones respetuosas con el medio ambiente. Ha ocupado distintos cargos, tales como secretaria de departamento, vicedecana de alumnos, vicedecana de ordenación académica y desde 2013 decana de la Facultad de Farmacia. Actualmente es también vicepresidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia. Es además académica correspondiente de la Academia Iberoamericana de Farmacia y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. Durante el mes de septiembre ha trabajado como miembro del panel de expertos para el balance de gestión y propuestas de mejora de la pandemia motivada por el COVID-19 en Andalucía. Su ponencia versará sobre COVID-19, incertidumbres, certezas y esperanzas, y en ella nos esbozará posibles soluciones que pueden devolvernos la esperanza y que van desde la decena de proyectos de vacuna que se encuentran en ensayos clínicos en fase 3 a los potenciales tratamientos. Según nos mostrará, los test diagnósticos y el rastreo de contactos son, hoy por hoy, la herramienta más eficaz para combatir esta pandemia a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento apruebe la primera vacuna segura y eficaz. Señora del Moral, suya es la palabra. Muchísimas gracias, general Luis Benítez. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Vamos a ver si esto funciona. ¿Está la pantalla compartida? Funciona perfectamente, adelante. Bien, el sonido es bueno, ¿no? Pues nada, lo primero, como siempre, en esta ocasión es agradecer al comité organizador su amable invitación a este segundo congreso de empresa Ejército y Conocimiento. Es desde luego una ocasión de aprender, como esta tarde o con el panel de ayer, y también es una ocasión donde tengo la oportunidad de ofrecer unas sencillas reflexiones de una microbióloga que ahora mismo está más dedicada a la complicada gestión académica que a la investigación y a la ciencia. Yo realmente estoy encantada y, si me lo permiten, una pequeña anécdota. Yo siempre cuento esto, que hace unos años, cuando se celebró en Granada el Congreso Nacional de Sanidad Militar, tuve la oportunidad de ir a la cena de gala. Allí había más de 2 centenares de militares y un compañero, sentado al lado mío, me dijo esto exactamente: cualquiera de los militares que están hoy aquí, llegado el momento, daría la vida por ti. Aquella reflexión, digo que me llegó al alma, y por eso no podía yo rechazar esta invitación, porque es un compromiso mío personal con mis amigos los militares, con mis amigos del MADO. Bien, hoy hablar de incertidumbre es muy fácil. Ayer se decía que incertidumbre era la palabra que está de moda. Y por mi parte es bastante atrevido hablar de certezas. Es atrevido porque todos sabemos que las investigaciones sobre COVID-19 están en permanente revisión. Hay aspectos, conceptos que hoy se consideran válidos y que nuevas investigaciones pues hacen que desaparezcan, que sean rebatidos. Todos nos hemos dado cuenta, los científicos, los investigadores, de que hay un afán desmesurado por publicar todo lo que se relaciona con COVID, pues para tratar de ayudarnos unos a otros. Y esto hace que muchas publicaciones sean a veces sobre resultados que son preliminares o que no tienen el rigor científico que normalmente se le exige. Bien, yo para la exposición voy a seguir el siguiente esquema. Voy a hablar algo sobre el virus. No quería pasar por encima lo del contagio, porque creo que es importante que lo recordemos, aunque ayer la profesora Buena nos dio unas pinceladas, pero sobre todo quiero centrar la ponencia en las soluciones. Quiero abrir, transmitir un poco de esperanza, transmitir un poco de luz al final de este túnel que nos tiene a todos emocionados y que parece que al final no se ve la luz.
Como microbióloga me gustaría explicar algunos conceptos básicos sobre este enemigo microscópico que ha hecho que la humanidad experimente uno de los capítulos más trágicos de la historia. Este virus, como dice un artículo que preparé o que elaboré durante el confinamiento, un artículo donde trataba de alabar la labor de los farmacéuticos, este virus ha hecho que millones de vidas queden truncadas, que naciones enteras queden paralizadas, usos y costumbres desnaturalizados, modelos de vida y sociedad puestos en entredicho, moldes seculares cuarteados. Como hemos oído hace un momento, las cifras nos hablan de 55 millones de personas y cientos de países paralizados. Pero, como decía antes el general Luis Benítez al principio de esta tarde, esto no es la primera vez que un ser microscópico pone un ataque pone en ataque a la humanidad. Es decir, las pandemias vienen sucediendo, como decía esta mañana, como decía hace un rato, la peste negra desde el año 1347. La palabra que no me salía es ponen en jaque a la humanidad. Estas esferas lo que nos representan son el tamaño de víctimas que han ido produciendo. La viruela en el año 1520, distintas plagas durante los siguientes siglos. Aquí tenemos la representación de la mal llamada gripe española, de la que hablábamos hace un momento. Esta ocurrió hace 100 años y finalmente el azote que hemos recibido también del virus del SIDA, con un gran número de víctimas. En relación al virus, me gustaría decir que los primeros coronavirus de origen humano fueron descritos en los años 60. Estos primeros coronavirus, la verdad que eran solamente responsables de una sencilla resfriado. Posteriormente, hemos vivido en los azotes o los brotes del SARS-CoV en el 2002 y del MERS-CoV, ambos también zoonosis procedentes de murciélagos y de los dromedarios. Este es responsable de Oriente Medio y son responsables, como digo, del síndrome respiratorio agudo. Estos dos coronavirus producen infecciones del tracto respiratorio inferior. Finalmente, en diciembre de 2019 aparece el SARS-CoV-19. Este virus es muy parecido a los anteriores, pero sin embargo tiene un problema que todos hemos percibido y que preocupa a la OMS y a las naciones, es que es mucho más contagioso que los anteriores coronavirus. SARS-CoV-2 es un virión de forma esférica que tiene un tamaño de 120 nanómetros con una envoltura. Tiene una simetría, la nucleocápside helicoidal, porque contiene un solo RNA mensajero, un solo RNA monocatenario de polaridad positiva. Y quizás los aspectos más destacados, para luego poder entender cómo se fabrican estas esperanzadoras vacunas, es que tiene un gran genoma, el mayor de los virus RNA, y estas proteínas, la proteína E, la proteína M de membrana y la proteína S. La proteína S es quizás el aspecto más estudiado de este virus porque es la que constituye esa espícula, se llama también espiga o ese garfio, por el cual el virus se une a la célula hospedadora. Normalmente se une a través de un receptor, que es el receptor, una enzima competidora de la angiotensina 2, y cuando se une al receptor, el virus penetra dentro de la célula hospedadora y comienza su ciclo de replicación. Y una vez aquí, pues lo que hace es que utiliza pues, la maquinaria científica, la maquinaria biosintética, los enzimas del propio hospedador, o sea que el individuo, la célula hospedadora es la que pone al servicio del virus, como en la mayoría de los virus, su enzima y su maquinaria biosintética. Ellos por sí mismos ya sabemos que no pueden multiplicarse ni crecer. Una vez que se han producido todas las partículas virales, pues los nuevos componentes se ensamblan y estos virus aparecen, vuelven a infectar nuevas células humanas. Una pincelada sobre el contagio que ya todos conocemos, que puede ser o bien una transmisión directa a través de las gotas de secreción de saliva. Cuando son mayores de 100 micrómetros se llaman gotas balísticas, como anunciaba o apuntaba ayer la profesora Aurora Bueno. Estas gotas balísticas, pues cuando se expulsan por la tos, el estornudo, hablando, impactan sobre otra persona, sobre las mucosas, boca, el oído o las fosas nasales,
y contagian, pero si no se impactan, pues pueden caer sobre la superficie a una distancia aproximada de 1 o 2 metros. También hemos oído hablar de los aerosoles. La diferencia es que estos son mucho más pequeños, es decir, que el tamaño es menor de 100 micrómetros, y esto hace que tengan la posibilidad de permanecer mucho más tiempo en el aire y sobre todo también que pueden alcanzar más largas distancias. Cuando estas partículas, en lugar de impactar, se depositan sobre el suelo, sobre la superficie, pues lo que producen es la segunda forma de transmisión, la tercera, que es la transmisión indirecta a través de los llamados fómites o objetos inanimados. El individuo puede tocar una de estas superficies y después cuando se toca la cara, pues se contagia. Sin embargo, hay un aspecto que provoca mucha confusión entre la población, porque muchas veces no se sabe cuál es la causa por la cual se ha contagiado. En realidad todos hemos oído hablar de personas que han convivido sin mascarilla, uno es positivo y el otro nunca se contagia cuando has viajado en un coche y luego te has enterado que has estado con una persona que ha dado positivo y sin embargo tú no. El rastreo, como digo, ha demostrado que contactos estrechos finalmente no terminan en un contagio. Dos evidencias podemos decir. La primera, que no todas las personas infectadas tienen la misma capacidad de contagiar, porque unas exhalan con más fuerza y otras menos, y también que no todas las personas son susceptibles de ser contagiadas. Evidentemente, hemos oído hablar de la inmunidad natural. Hay personas que tienen una inmunidad innata y también hemos oído hablar de los factores genéticos que están en estudio para conocer cuáles son los que determinan que determinadas personas puedan contagiarse más fácilmente. Lo que sí es cierto que la mayor causa de contagio, una de las más importantes, es en una habitación a partir de los aerosoles. Esto ha sido objeto de controversia porque incluso a la OMS le ha costado reconocerlo, pero hubo una publicación en Stein a mediados del mes de octubre donde ya definitivamente se ha constatado que es una de las principales vías de contagio. Y sabemos que muchas veces, la mayoría de las veces ocurren entre personas asintomáticas que ni siquiera tosen. Por ello, recordar todas las medidas sanitarias que ya conocemos, de huir de espacios, lo que ya sabemos, gente que no usa mascarilla, en sitios cerrados, donde no se ventila, y sobre todo gritar y cantar han sido objeto de muchos contagios, y también los gimnasios es un centro donde normalmente hay una frecuencia respiratoria alta y el ejercicio aeróbico hace que inhalemos con más intensidad. Y vamos a la última parte de la exposición, donde como decía al principio, quería dar unas pinceladas de esperanza. ¿Cuáles son esas soluciones que podemos tener a nuestro alcance? Bien, la vacuna, pues lógicamente es la opción más esperanzadora. Esa es la opción que todos pensamos que con la cual podemos terminar con la pandemia. Recordar brevemente cómo funciona una vacuna. Una vacuna no es más que una llamada de atención, es un entrenamiento para el sistema inmunitario. Nosotros lo que hacemos es que inoculamos, se inocula el organismo con un virus, una bacteria que esté atenuada o muerta. Esta bacteria lo que hace, este virus atenuado, lo que hace es que pone en marcha el sistema inmunitario y empieza a crear anticuerpos, y lo que hace es que aprende a hacerlo, y ya con esto tiene la memoria inmunológica. Este organismo ya se puede decir que es resistente, inmune a esta enfermedad. Bien, pero las estrategias de las vacunas son variadas. Acabamos de decir que para hacer una vacuna lo que se hace es que se utiliza un virus completo, que puede ser atenuado o muerto, que lo que hace es que induce la respuesta inmunológica, pero sin embargo no produce la enfermedad. Esa es la tecnología clásica para la fabricación de vacunas. Además de virus completos, también se pueden utilizar una proteína o un fragmento del virus. Pero hay una tecnología que ahora mismo está revolucionando los proyectos de fabricación de vacunas que hemos oído todos, y son estrategias basadas en genes, no basadas en las proteínas, sino basadas en los genes. Es decir, se utilizan virus modificados genéticamente a los que le hemos introducido los genes del patógeno. Y la más novedosa es la que emplea directamente el ADN o el ARN del patógeno. Ni siquiera lo introduce en un vector vírico, sino que utiliza el material genético directamente. Esas son las vacunas de ácidos nucleicos, que, como dice la diapositiva, introducen el material genético del virus para que éste fabrique el antígeno deseado.
Es decir, no suministran la proteína inmunizante, no suministran el virus, ni el virus atenuado, ni una proteína del virus. No suministra un vector que tiene dentro la información, sino que directamente introducen el RNA mensajero que instruye sobre cómo fabricar esa proteína. Normalmente va dirigida frente a la glicoproteína S, es decir, esa de la espícula o del garfio por el cual se une a la célula hospedadora. Aquí tenemos un esquema y esta es la estrategia ahora mismo puesta en marcha por las dos empresas farmacéuticas que, como veis, que como estamos oyendo en estos últimos días, se encuentran a la cabeza de esta carrera frenética. Es decir, nosotros cogemos el RNA mensajero, hemos dicho que es un virus de RNA, que es un RNA mensajero, se introduce en el individuo y las células del individuo se encargan de traducirlo en la proteína que nos va a producir la respuesta inmune, en el antígeno, que es precisamente esa espícula, ese pequeño garfio que induce la respuesta inmunológica. Y la pregunta que siempre se ha hecho durante toda esta pandemia es ¿cuánto se tarda en fabricar una vacuna? La verdad es que es una pregunta que no tiene una respuesta contundente porque podemos decir que tiene muchos factores que influyen. Realmente es muy difícil fabricar una vacuna, es un proceso que habitualmente hemos oído que lleva casi 10 años, una década completa, para poder llegar hasta la aprobación o comercialización final. El desarrollo más rápido de vacunas que se ha conseguido ha sido la vacuna del ébola, y han sido 6 años, y hay otras que ni siquiera han llegado a término, como por ejemplo la vacuna del SIDA. Sin embargo, el número de compañías farmacéuticas, gobiernos, el número de potencias mundiales, instituciones que están trabajando, que están esforzándose y que están en una carrera frenética por conseguir esta solución, yo creo que es una buena razón para la esperanza. El otro día leí un artículo que decía que el mundo, el planeta, se había convertido en un gran ensayo clínico. Bien, por repasar un poco como farmacéutica las fases de fabricación de una vacuna, la primera es la investigación, evidentemente conocer ese virus. En este sentido, hay mucho avanzado en el caso del COVID, del SARS-CoV-2. Cuando ya ha aparecido este SARS-CoV-2, habíamos tenido 2 brotes anteriores, el SARS-CoV-1 en 2002, como decía antes, y el MERS-CoV. Y esta es una representación de las publicaciones, cómo se incrementaron a partir de estos 2 brotes. Es decir, que conocemos bastante de los coronavirus. Vamos, de hecho, es que SARS-CoV-2 se llama así porque es muy parecido al SARS-CoV-1. Hay un 80% de semejanza entre los 2 virus. De hecho, también utiliza el mismo sistema, el SARS-CoV-1, del pequeño garfio por el cual se une al receptor de la célula hospedadora. Por ello, esta es una de las razones por la cual cuando empezó la pandemia ya teníamos una metodología de diagnóstico tan rápida como hemos podido disfrutar de ello. Y los siguientes pasos son los ensayos clínicos, que no podamos de escuchar en qué fase se encuentran cada uno de estas vacunas. Fijaros, hay una primera fase preclínica, donde lo que se evalúa es la eficacia y la toxicidad de esa nueva vacuna sobre animales de experimentación. Y a continuación se hace sobre seres humanos, en una primera fase, evaluando la seguridad con un reducido número de voluntarios. Una segunda fase donde lo que se evalúa es la efectividad. Lo que se determina, se prepara una dosis, se prepara una formulación y finalmente se confirma seguridad y efectividad en una tercera fase con un número mucho más elevado de voluntarios. Esta mañana me parece que oíamos que se iban a reclutar como 30.000 voluntarios en España para la vacuna de Janssen. Finalmente hay otra fase, la fase 4, pero aquí ya está comercializada la vacuna, es decir, que las vacunas que están en fase 3 están a punto de ser comercializadas una vez que tengan la aprobación. La fase 4 es una fase de farmacovigilancia cuando ya la vacuna está en marcha. Y la pregunta es cómo acortar este tiempo. Pues las estrategias no las podemos suponer. Hay una primera estrategia que es realizar varias fases solapadas. O bien lo que hacen ahora mismo las compañías farmacéuticas, incluso la Fundación Bill Gates apuesta por varias vacunas y preparan las instalaciones o adaptan las que tienen incluso antes de que la vacuna haya superado la fase, al terminar los ensayos en fase 3 o mucho antes de que sean aprobadas.
Pero la gran novedad del momento es estas vacunas de RNA mensajero. Nunca anteriormente se había utilizado esta tecnología para vacunas humanas. Y hay esperanza en que se puedan fabricar a un ritmo récord. De hecho, ya se están fabricando. No necesitan cultivo en grandes cantidades y no necesitan purificación. También es verdad que el proceso de aprobación puede ser un poco más complicado. Y ya anoto aquí que efectivamente, antes de la comercialización de las vacunas, tienen que tener una etapa que es la aprobación. Esa etapa no es un mero trámite, no es un trámite de, pues lo que necesita es un comité de expertos, científicos que aseguren, que estudien perfectamente todos los datos que tienen para asegurar que la vacuna es tan eficaz y tan segura como dicen los que la han fabricado, como dicen los propios fabricantes. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en la extinta administración Trump, preparó lo que se llamaba el Proyecto Velocidad de la Luz, lo que trataba de hacer un proceso acelerado de vacunación. El objetivo de este Proyecto Velocidad de la Luz era proporcionar 300 millones de dosis de una vacuna eficaz y segura para el día 1 de enero del 2021. Y aquí tenemos una representación de cómo se tiene previsto, cómo siguen haciendo este proyecto de Velocidad de la Luz. Se supone que en un proceso normal se tardan 6 años, aquí habla de 6 años, un preclínico de 3 meses, una fase 1 de 5, una fase 2, y aquí el periodo con el solapamiento de estas etapas hasta conseguir que de 6 años pasemos a sencillamente 2 años. ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, la estrategia, lo primero que ocurre es que el proceso de investigación y los preclínicos se habían avanzado enormemente porque ya se conocía prácticamente la secuencia completa del genoma del virus. Además, como he dicho anteriormente, se conocía bastante sobre los coronavirus por las investigaciones que se habían hecho previamente. Una fase 2 y 3, que era de 42 meses, se puede reducir exactamente a 6 meses. Pues las razones que hacen esto lo consiguen gracias a que hacen grandes inversiones astronómicas, cantidades de dólares, para promover la investigación de las candidatas que sean más prometedoras. Y por último, en el paso último de la fabricación, en lugar de esperar a que la fase 3 esté terminada, empiezan a hacer las instalaciones incluso en plena fase 2 y fase 3, es decir, hacen una planificación temprana de la infraestructura y de la distribución de la vacuna. Bien, sabemos que son más de 200 los proyectos que están ahora mismo en marcha. Los 10 que están a la cabeza en esta carrera son los que tenemos aquí, porque la Sinopharm de China tiene 2 candidatas en la parrilla de salida, y esta diapositiva la cambio todos los días porque todos se ofrecen mejores características conforme van pasando los días. Pfizer firmó una alianza con BioNTech para obtener una vacuna para el SARS-CoV-2, y en estos días hemos oído, bueno, la estrategia, como he dicho, es esta estrategia novedosa de utilizar RNA mensajero sintético. Hace unos días publicó que tenía la efectividad del 90%, hoy viendo las noticias y leyendo los periódicos, ahora ha subido el 95%, y yo creo que la razón ya la podéis imaginar, es que Moderna acaba de decir que también tiene ese nivel de efectividad. La farmacéutica Pfizer afirma que podrá tener este mismo año 100 millones de dosis preparadas, aunque todos también hemos escuchado que hay un problema de distribución, puesto que necesita una temperatura de menos 70 grados para mantenerse. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, en colaboración con la farmacéutica Moderna, también utiliza la misma tecnología y publicó a principios de la semana que tenía un 94,5% de eficacia. Hoy, como digo, la otra farmacéutica Pfizer ha aumentado su eficacia al 95% con nuevos ensayos. La ventaja de Moderna es que las partículas están encapsuladas en nanopartículas, y la temperatura de mantenimiento no tiene que llegar a menos 80 grados, sino que puede ser 20 grados bajo cero. También la Unión Europea está en marcha de adquirir 80 millones de dosis de esta Moderna. Hace un tiempo oíamos hablar de AstraZeneca.
AstraZeneca con el Instituto Jenner, es decir, la famosa vacuna de la Universidad de Oxford, que es la que en el mes de octubre parece que tenía más visos de ser la primera. Esta utiliza otra tecnología, es una versión atenuada del virus que causa el resfriado de chimpancé. Este virus atenuado, esta versión atenuada, lo que pasa es que no produce enfermedad en el hombre y, sin embargo, está modificado genéticamente para que se parezca mucho al coronavirus. AstraZeneca, la Unión Europea, la Comisión Europea tiene firmado un acuerdo con AstraZeneca para comprar 300 millones de dosis. También escuchamos durante el mes de octubre que la decisión de interrumpir temporalmente el ensayo de esta vacuna porque había dado problemas en algunos de los voluntarios, un voluntario en concreto. Pues bien, esta decisión de interrumpir la vacuna de Oxford demuestra el compromiso que las empresas farmacéuticas tienen con la seguridad y con el deseo de cumplir todos los pasos necesarios para que la vacuna sea realmente segura. Esto siempre pasa, lo que pasa es que ahora lo que ocurre es que estamos hiperinformados. Cualquier cosa que ocurre en una vacuna nos enteramos exactamente a los 2 minutos. Y por último, pues hablar también de las vacunas chinas. Como decía doña Pilar Bernal, China y su opacidad informativa. Bueno, pues efectivamente ellos tienen 4 proyectos, 4 candidatas. La de CanSino, que está fabricada con un adenovirus, es decir, también tiene un vector viral. La de Sinovac, que está utilizando la metodología tradicional de utilizar el SARS-CoV-2 inactivado o atenuado. Y 2 candidatos de Sinopharm, que son las que utilizan un virus inactivado y otras que utilizan fragmentos del virus. Según he podido leer, aunque no están todavía aprobadas, ya se están utilizando en algunas partes de China. Y por último, pues la Sputnik, la famosa Sputnik 5. Todos oímos a Vladimir Putin anunciando a bombo y platillo que ya tenía la famosa vacuna Sputnik. Y realmente en ese momento pues generó muchas dudas. Generó dudas porque no existía ninguna información acerca de cómo habían resultado los ensayos en fase 1 y en fase 2. Posteriormente sí hubo una confirmación de que era una vacuna que tenía algo de eficacia y tenía seguridad, por lo menos. Hoy también ha publicado, me parece, la vacuna rusa una eficacia, no sé si era del 94%, del 93%. Es decir, que están todas a la carrera a ver quién es quien se coloca la medalla. Esto también es una ventaja porque pone a todos los científicos en marcha y hay grandes inversiones y yo creo que es una buena razón la competitividad que existe entre ellos. Bien, a espera de la vacuna hay otra posible solución, es la solución que hemos tenido con el SIDA. El virus del SIDA no tiene vacuna, pero tiene un buen tratamiento y mejora bastante el estado de los enfermos. Tengo que decir que a día de hoy la OMS ha dicho que actualmente no existe ningún medicamento autorizado para curar la COVID. Esto está tomado literalmente de la página web de la OMS. Sin embargo, todos sabemos que hay un arsenal terapéutico que lo que trata es de resolver los problemas asociados a la infección por la COVID. Pues, los corticoides como la dexametasona, anticoagulantes, inmunosupresores. Durante toda la pandemia y el confinamiento hemos oído cómo se utilizaban los medicamentos y luego se retiraban simultáneamente. Nuevas investigaciones nos van diciendo qué es lo que puede servir, no puede servir, pero de momento no existe un medicamento aprobado y eficaz. Hemos oído hablar también de la vitamina D o de la melatonina. El único antivírico, directamente un antivírico, el Remdesivir, no está aprobado por la OMS, pero sí se está utilizando porque está aprobado por la FDA, por la americana, y por más de 50 países. Es el único antiviral que ahora mismo se está utilizando. Y por último, la solución de los anticuerpos. Esta es una solución que consiste en la sueroterapia, es decir, coger suero de pacientes que ya son convalecientes y que han demostrado una importante respuesta con una gran cantidad de anticuerpos de anticuerpos neutralizantes y lo que se hace es utilizar estos anticuerpos. Podemos decir que es un tratamiento pasivo, no se trata de inducir la inmunidad en el individuo, sino de transmitirle o darle directamente anticuerpos de personas recuperadas. Con esta misma metodología, anticuerpos monoclonales. Si se utilizan anticuerpos monoclonales, lo cierto es que la técnica es mucho más depurada.
también más sofisticada, más compleja y por lo tanto bastante más cara. Para terminar, decir que si de momento no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento y la solución de los anticuerpos es limitada, la única solución que hay ahora para mantener a raya la COVID es un diagnóstico riguroso, un diagnóstico precoz, sobre todo, y un rastreo minucioso de los contactos. Podemos decir que el gran problema de la COVID-19 es que las manifestaciones clínicas van desde formas graves hasta formas asintomáticas. Este es el gran problema del rastreo de contactos. La verdad es que tenemos muy poca idea de cuánta gente ha estado en contacto ha estado expuesta al virus. Tan solo podemos decir que detectamos la punta del iceberg. Es decir, algunos informes, algunas investigaciones sugieren que el número real de personas infectadas o de personas que han estado en contacto con el virus es casi 20 veces superior a las cifras que se publican diariamente. Por eso tenemos que seguir las recomendaciones de la OMS desde el principio, que la forma más deseada o la que podemos utilizar ahora para acabar con el virus es utilizar los test. Una breve pincelada sobre cuáles son los principales. Conocemos la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR famosa, que es una técnica de diagnóstico de elección, y los ensayos de antigénicos, los test rápidos que hemos oído en los últimos días. Los test de anticuerpos en realidad tienen un uso limitado para el diagnóstico, porque los anticuerpos pueden tardar varios días en desarrollarse. La IgM aparece durante la sintomatología y la IgG pues, aparece mucho más tarde y está durante varias semanas después. O sea, lo que nos dan es después de que ha desaparecido la sintomatología. En realidad, los test de anticuerpos nos dan una idea de la inmunidad adquirida por el individuo que ha superado la pandemia, que ha superado la enfermedad. Tenemos inconvenientes de la PCR. La verdad que la obtención de la muestra es incómoda. El procesado requiere un instrumental personal especializado y el resultado se demora 4 horas en el mejor de las ocasiones, porque todos sabemos el colapso que existe ahora mismo en los centros de diagnóstico y en la atención primaria, y a veces un resultado puede demorar hasta varios días. También es verdad un inconveniente que puede dar resultados positivos cuando el individuo ya no es contagioso, y esto conduce a una severa confusión, el hecho de extender el confinamiento más allá de lo necesario. Bien, el Ministerio de Sanidad publicó unas opciones que pueden ser interesantes y que están ahora mismo en estudio, como es la realización de la técnica de PCR en muestras de saliva. Es una técnica que tiene la ventaja de la automuestra y pierde algo de sensibilidad. Sin embargo, hay una variante que es saliva direct que tiene bastante concordancia con la tradicional PCR. Los test rápidos de antígenos son una buena estrategia. El problema es que es buena estrategia cuando el individuo tiene una alta carga vírica. En ese caso tiene una sensibilidad del 93,3% y son bastante específicos. Son los que se están utilizando ahora mismo para hacer los cribados. Pero como digo, el inconveniente es que se necesita que tenga una alta carga vírica. Y por último, una tecnología novedosa, que es la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos mediante transcriptasa inversa. Esta tecnología es sensible, es específica, pero sin embargo todavía se encuentra en estudio. Sí me gustaría, para terminar, decir que para establecer una buena política sanitaria es necesario conocer algo que todos conocemos, pero que hay que aclarar perfectamente. Los pasos, en la mayoría de los casos, el desarrollo de la enfermedad es de la siguiente forma. Después de la exposición al virus, hay un periodo de incubación, 4 o 6 días. Pero el problema es que durante la incubación y antes de que tengamos sintomatología, ya somos infecciosos. Aparece la sintomatología y a continuación la enfermedad durante 10 días, 3 días sin síntomas fuera del confinamiento. El asunto es que las técnicas de PCR hay que cuidar muy bien en qué periodo se hacen. Yo he tenido un contacto, soy contagiosa, si me hago una PCR antes del periodo infeccioso me puede dar negativa, pero al día siguiente puede ser que sea contagiosa. Por el contrario, si hay momentos en que la PCR, cuando me la hago, cuando ya no soy contagiosa, me lleva a un confinamiento, como he dicho, innecesario y una falta de la libertad
no necesaria, porque en estos casos no tenemos suficiente cantidad de virus como para ser contagioso. Lo que tenemos son restos de virus que quedan después de la enfermedad. Aquí lo podemos ver más claramente. Esta diapositiva parecida la presentó ayer Aurora Bueno. Este es el periodo de máxima contagiosidad, el máximo donde nosotros tenemos la mayor carga de ácidos nucleicos del virus. La IgM aparece más tarde y la IgG, por supuesto, en el periodo de cronicidad. Fíjense aquí que la detección a través de la reacción en cadena de la polimerasa, de la PCR, va durante el periodo de contagiosidad y también es probablemente positiva unos días posteriores en la semana tercera. Como conclusiones, pues, para aclarar finalmente que la PCR sí efectivamente es la prueba de referencia ahora mismo, pero tiene el problema de tener falsos negativos si no tiene suficiente carga porque te han hecho la prueba antes de tiempo, o que cuando tienes un positivo al final de la enfermedad no siempre significa contagiosidad, y esto limita pues, a las empresas y a la hostelería el comienzo de la actividad económica. Como he dicho, los test de anticuerpos dan idea únicamente de la inmunidad adquirida, no nos sirven como test de diagnóstico, y sí es una buena estrategia, una buena herramienta utilizar test de antígenos, porque nos dan un resultado en 20 minutos. Eso es la gran ventaja de saber si uno es contagioso o no, no en 4 horas, no en 2 o 3 días, sino exactamente en 20 minutos. 3 reflexiones finales para terminar. La primera de ellas, que la COVID-19 es un problema sanitario, pero con una solución social. Si todos tuviéramos corresponsabilidad, de la que hablábamos ayer, si todos cumpliéramos las medidas de distanciamiento social, mascarillas y la utilización de geles, el COVID no tendría, la COVID, el SARS-CoV-2 no tendría sitio entre nosotros. La segunda reflexión que quería decir es que tenemos que seguir apostando por la investigación y, por último, me gustaría destacar el papel de los farmacéuticos, el papel que han venido realizando durante la pandemia. Si os dais cuenta, he hablado de distintas soluciones. Los farmacéuticos han sido con otros científicos los investigadores que han estado empleados en la búsqueda de la vacuna, en la búsqueda de un nuevo tratamiento. Han desarrollado los ensayos clínicos, han trabajado en las industrias de planta de producción de las vacunas y de los tratamientos. Otros han diseñado la propia test de diagnóstico de los virus. Tampoco podemos olvidar a los farmacéuticos militares o a los farmacéuticos del hospital o de las oficinas de farmacia. Yo creo que todos los farmacéuticos han demostrado una profunda vocación de servicio y quería manifestarlo aquí. Y de hecho, lo último que quería decir es que siguen listos para ayudar. Ahora mismo el debate está en si se puede realizar un test rápido en una farmacia. Lo considero absolutamente necesario para poder luchar con la pandemia, sabiendo cuándo es uno contagioso y cuándo tiene que confinarse. Así que nada más, muchísimas gracias y encantada de estar por aquí. Muchísimas gracias a la señora del Moral por esta clara, concisa y sobre todo esperanzadora presentación. Vamos a pasar al turno de preguntas y la pregunta que quiero hacerle en primer lugar es una pregunta que quizás enlaza con las 3 presentaciones anteriores. Nos dicen, ¿es el coronavirus 19 el resultado de la mano del hombre o de una circunstancia casual propia de la naturaleza? En esto podríamos utilizar los términos que nos decía la señora Bernal a la hora de hablarnos de infoxicación, bien digo, e infodemia, y podríamos hablar también de los puntos de vista que nos ha presentado el general Lobato sobre si podría o no ser un riesgo o una evidencia del empleo de un agente químico como vehículo para producir estas tremendas influencias que estamos viendo no solo en el ámbito sanitario, sino también en el político, en el económico, en el social. ¿Qué opina usted sobre esto, profesora? Ha sido producto de una
un laboratorio que se ha fabricado en el laboratorio chino para amenazar a la humanidad. Exacto. No hay ninguna evidencia científica que nos diga esto. Lo he leído, lo he estudiado, lo he mirado por todos lados y no existe evidencia científica de que sea así. Ayer se decía, la profesora María Hidalgo decía que daba igual que fuera, no fuera, que fuera producto de una investigación preparada específicamente para amenazar a la humanidad. No existe evidencia científica de que sea así. No se ha demostrado. Yo sé que a la gente le encanta, como decía doña Vilá, que da mucho morbo pensar que existe un laboratorio en China que está preparando un arma biológica para, bueno, se ha dicho tantas cosas como para enriquecerse económicamente. Dice, ahora tengo yo la vacuna, tengo yo las mascarillas, tengo yo y vosotros necesitáis de China para que yo... pero no hay evidencia científica. De hecho, dicen que es bastante difícil que se haya hecho pensando tecnológicamente en cómo fabricar un virus de estas características. Que creo que hubiera sido, porque es muy contagioso, es muy maligno y sobre todo crea el margen de sintomatología que va desde nada sintomático hasta muy grave, formas muy graves, y esto es lo que tiene desconcertado también a los científicos. No existe evidencia. Muchas gracias. Otra pregunta. Siendo optimistas y poniéndonos en el mejor teatro posible, vacunando a la población a principios de año, tal y como se ha dicho en algunos medios de comunicación, ¿podríamos pensar que para verano de 2021 se estaría, por decirlo de alguna forma, doblegando en primera instancia al COVID-19? Me encantaría saberlo. Eso no lo sabe nadie. No lo saben ni los expertos. Este es el mundo de la incertidumbre. Yo me encantaría, todo el mundo responde lo mismo, me encantaría tener una bola que me dijera, aquí tenemos que esperar a ver cómo funciona la vacuna. La aprobación no es fácil, es la primera vez que se utiliza esta técnica para fabricar una vacuna y es la primera vez que se inyecta en humanos y entonces eso requiere un procedimiento. Ahora, estamos esperanzados porque verdaderamente los niveles de eficacia son altísimos. Normalmente la FDA con un 50% se consideraba ya satisfecho, es decir, que hay vacunas que han salido con menos eficacia que esta. Y bueno, yo creo que son unos resultados esperanzadores. Ahora, no podemos adelantarnos, no podemos decir que en el mes de mayo mi hija se va a casar en una... No podemos decirlo. Tenemos que esperar porque las incertidumbres vienen y no tenemos seguridad de cómo se van a comportar también la vacuna, de si va a mejorar. Efectivamente, tú puedes no coger la infección o tenerla más levemente, efectivamente. O sea que cuando te ponen, puedes pasarla más suavemente que si no tienes vacuna, como pasa con la vacuna de la gripe. Bueno, y una pregunta final. Aunque durante todo este tiempo hemos tenido acceso a muchos comentarios relativos a los efectos de las enfermedades infecciosas, ¿podría aclararnos cuáles son los factores clave para que el COVID-19 afecte de manera tan diferente a la población, en un amplio espectro, desde personas asintomáticas hasta enfermos muy graves que fallecen en pocos días? Yo pensamos que son componentes genéticos. Ha habido estudios que han relacionado las razas. Los afroamericanos son más susceptibles que la raza blanca. Eso está. Los que tienen el grupo cero negativo son más susceptibles que los que tienen el AB, el grupo de sangre. Las personas obesas, durante mucho tiempo, se ha dicho que eran más susceptibles de padecer la enfermedad con mayor gravedad. Bueno, las comorbilidades, eso es lógico. Una persona que tiene una diabetes, tiene otros problemas asociados, es lógico. Pero, por ejemplo, esta mañana me comentaba un compañero que la obesidad, que efectivamente era un factor que cada vez que se veía que era predominante en las que enfermaban, ahora mismo no es tanto. Y lo dicen, por ejemplo, pues sanitarios, cuando ven entrar una persona hacia la UCI, que antes eran un gran porcentaje, no todos, con obesidad, y ahora no es tanto eso. La edad también ha bajado, ha subido, los niños, en fin, que
nos está llevando sorpresas de todo tipo, manifestaciones en la piel, manifestaciones neurológicas. La investigación sigue, pero la incertidumbre también sigue. Yo creo que son factores genéticos los que determinan que unas personas se contagien, y lo pasen fatal, y otras se contagien y se enteren. No saben ni qué ha pasado la COVID por ellos. Muchas gracias, señora del Moral. Ha sido un placer oírla y, sobre todo, como decía antes, nos ha aportado una gran dosis de esperanza, dado que evidentemente estamos en un proceso complicado de investigación, pero que estamos seguros, para bien de todos, que llegaremos a una solución próxima y relativamente fiable. Muchísimas gracias por su intervención.